pasa con todos los que mueren, hoy vamos a ver, y entonces, pero específicamente queremos saber qué pasa con los cristianos que mueren. Y el pasaje está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y aquí está el pasaje, nuestro hermano Alonso nos va a guiar en la lectura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición que es nuestra estar reunidas aquí en este local. Señor, con otros hermanos en Cristo, a quienes nos amamos con el amor que tú nos has dado. Recordamos nuestro hermano Roberto y la familia, July, los niños. Señor, y te damos gracias por el buen informe que recibimos de Roberto esta semana. Pedimos que tú sigas acompañando a Roberto. Creemos que fue la voluntad tuya, que él se apartara de nosotros para que pudiera vivir allí, trabajar allí, y no solo eso, sino ministrar allí, prepararse mejor. Y Señor, pedimos que tú le ayudes para que él pueda conseguir una casa, quizás aún esta semana, para que él pueda de nuevo reunir a su familia con él allá. Gracias te damos también que pudimos pasar un rato con los hermanos Méndez, nuestro hermano Raúl y Claribel. Te pedimos, Señor, que tú los acompañes a ellos hoy y siempre, pero que hoy ellos sientan, Señor, que su iglesia les recuerda y Señor, bendice a Raúl con fuerza, fortaleza, ayúdalo, Señor, para que él pueda seguir viviendo su vida en unión a su esposa y en comunión contigo, Señor. Bendícenos, Señor, en tu palabra hoy, enséñanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Mientras que ustedes se van acomodando allí en la silla, yo quiero pedirle de favor hoy, ya que estamos entrando desde la semana pasada en el asunto del retorno de Cristo por la iglesia. El pasaje lo trata hoy y la semana que viene igualmente vamos a estar hablando acerca del día del Señor y bueno, cuando lleguemos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, con el favor de Dios, vamos a estar hablando más de las cosas relacionadas con la venida del Señor y lo que tiene que suceder primero. Pero yo quiero pedirle a todos ustedes aquí que por un instante en esta mañana pongan lo que usted ya sabe acerca de la venida del Señor, ponga eso a un lado por un rato esta mañana. A veces las ideas preconcebidas de lo que nos han enseñado antes nos pueden estorbar, especialmente si esas ideas no están de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. Nos pueden cegar si nos aferramos a esas ideas, nos pueden cegar los ojos para no ver y conocer la verdad acerca de la venida del Señor.
Ahora, hoy les pido que dejen que las Escrituras nos hablen acerca de este importante tema. Desde luego yo aprendí esto de otras personas. Yo no soy el único que conozco las verdades que voy a compartir con ustedes hoy. Es más, yo creo que el apóstol Pablo tenía la misma idea que nosotros tenemos acerca de el arrebatamiento de la iglesia y cuándo va a suceder. Él tenía esas ideas bien claras porque las recibió del Señor. Pero, mis amados hermanos, a veces yo creo tenemos la verdad delante de nosotros y no la podemos ver simplemente porque nos aferramos a lo que ya nos habían enseñado. Pero este es un tema que me acuerdo desde que nos convertimos, que lo que nos habían enseñado no compaginaba con las Escrituras. Y entonces yo siempre estaba con una confusión. En vez de estar con claridad acerca de este gran evento, yo estaba confundido. Porque, bueno, por ejemplo, me habían dicho que Mateo 24, 29 al 31 tenía que ver con la segunda venida de Cristo en gloria cuando Él viene a la tierra. Pero el pasaje, mis amados hermanos, que acabo de citar, habla del arrebatamiento, de un arrebatamiento cuando el Señor viene del cielo a las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios y envía a sus ángeles para recoger a los elegidos de los cuatro vientos de la tierra, las cuatro esquinas de la tierra. Ese es un pasaje que habla del arrebatamiento, pero a mí me habían dicho, no es el arrebatamiento, es la segunda venida de Cristo. Entonces si uno se aferra a eso, me acuerdo que en el Salmo 119, un salmo que es dedicado a la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios hace por nosotros, allí el salmista, que no se sabe quién escribió el Salmo 119, pero yo me alegro, yo creo que Dios lo escribió, pero allí el salmista dijo que la palabra de Dios nos puede hacer más sabios que nuestros maestros, que nuestros enseñadores. Así que yo les pido, no se deje ser una víctima de sus enseñadores que ustedes han tenido en el pasado, como yo los tuve también, y no me llevaron a conocer la verdad acerca de este tema. Pero fíjense, vamos a comenzar este estudio, ya que vamos a estar en este pasaje por lo menos 2 semanas de seguro. Y luego Pablo continúa hablando acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, en el próximo capítulo, aquí en Primera de Tesalonicenses, y en el segundo libro también, Él habla de esto mucho. Quiero ofrecerles definición de algunos términos relacionados con la venida del Señor. El primero, yo sé que todo el mundo lo conoce, el arrebatamiento, a veces le llaman el rapto de la iglesia, pero arrebatamiento es mejor palabra. Y dicho sea de paso, estas definiciones vienen de mi cabeza, de lo que yo entiendo, no se encuentran en un libro. La transformación y traslado de todos los creyentes genuinos a las nubes para unirnos con el Señor en el aire, allí en las nubes, y Él nos va para irnos con el Señor al reino celestial. O sea, el arrebatamiento es para trasladar a la iglesia al reino celestial. Y bueno, la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces entendemos que cuando el arrebatamiento suceda, toda la iglesia se va, ¿no es cierto? O sea, todos los creyentes genuinos van a ser arrebatados. Ninguno se va a quedar atrás. Y las personas que nos enseñaron, por ejemplo, que después del arrebatamiento de la iglesia, van a haber muchos santos que van a ser salvos después del arrebatamiento de la iglesia. Si eso es verdad, piensen, la iglesia se va, la iglesia es la novia de Cristo, pero luego va a haber otra novia aquí en la tierra. Otra iglesia.
eso significaría, en términos lógicos, técnicos, de que el Señor se llevaría una novia, quizás que le falta una pierna, un brazo, o le falta la cabeza, pero no es una novia completa. Si Él va a dejar parte de la iglesia para que sean salvos después del arrebatamiento. Es nuestra opinión de que después del arrebatamiento no va a haber salvación para nadie. That's it. El tiempo para ser salvo es hoy mismo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para entregarnos. Después de la venida de Cristo, no vayas a pensar que tú vas a tener la oportunidad. Bueno, voy a sufrir la tribulación, pero por lo menos voy a aceptar a Cristo porque me voy a dar cuenta que me quedé atrás. No. Si tú te quedas atrás, tú vas a hacer todo menos creer en Cristo. Ahora es la oportunidad. Ahora, hay dos palabras que necesitamos también clarificar. Expectativa o la expectación y la palabra inminencia o inminente. La expectación es una referencia a la esperanza de los cristianos de todas las épocas de que Jesucristo pudiera regresar durante su generación. Los tesalonicenses pensaban, es más, algunos de ellos pensaron que ya Cristo había venido por la iglesia. Fíjate, el apóstol Pablo creía que Cristo podía regresar en su generación y que él iba a estar para ese gran evento. Pero fíjate, todas las generaciones, y Dios lo hizo así. El Señor Jesucristo pudo haber venido en cada generación de cristianos desde que el Señor murió y resucitó. Pero esta palabra inminencia o inminente, yo sé que ustedes han oído decir que el Señor pudiera venir en cualquier momento, inminente, su venida. Esta es la idea de que Cristo pudiera regresar en cualquier momento sin necesidad de una previa señal. Inminente, así, bum, bum, bum. Rápido, nada tiene que pasar. Y por eso tú oyes evangelistas y pastores diciendo, Cristo pudiera regresar hoy mismo, esta tarde. I am sorry, excuse me, a mí me enseñaron la inminente venida de Cristo, pero no es así. No es así. Ciertas cosas tienen que suceder primero. Y luego hay una señal que tiene que suceder primero. Se las doy aquí. Mira, la señal antes de la venida del Señor. El Señor Jesucristo no va a venir para la iglesia hasta que un día se vea esta señal. Y está en Mateo 29, 24, del 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, señores, todavía no estamos en la tribulación. Aunque parece que las cosas están malas, pero no, la tribulación, como vamos a ver en unos momentos, es peor que lo que estamos sufriendo hoy en día. Pero después, inmediatamente después de esa tribulación, gran tribulación, un día el sol se va a oscurecer. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, que está relacionado con un gran terremoto. Uno bien grandote, más grande que el que están esperando allí en California, que dicen que cualquier día va a venir the big one. No, este es even bigger. Este sí es el big one. Entonces un terremoto, el sol se oscurecerá y el problema aquí no es con el sol, sino con lo que pasó aquí en la tierra, que va a levantar tanto humo, polvo, tierra, que la luz del sol no va a poder traspasar la espesa nube de los incendios que se van a formar, los volcanes que se van a estallar, y todo producido por este terremoto. El sol se oscurecerá y cuando se oscurece el sol, naturalmente esa noche, la luna no va a dar su resplandor, sino que we're going to have a red moon, una luna roja, de sangre, de color rojizo. Pero de nuevo, no es un problema con la luna, es un problema aquí en la tierra.
entonces las estrellas del cielo también caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora fíjese lo que sigue diciendo, caballero. Abran bien los ojitos. Entonces dice, una vez que se ve esta señal, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Noten, en el cielo, no en la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, no sobre la tierra, del cielo, con poder y gran gloria. ¿Ve? A mí me habían dicho que eso era la segunda venida de Cristo en gloria, pero no. Es la venida de Cristo por la iglesia. Pero bueno, esa es la señal que tiene que suceder primero. Y todavía no se ha visto una señal así. Todavía no se ha visto. Otro término que queremos definir es la leve tribulación momentánea, que Pablo dijo que no era comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. O sea, los cristianos siempre estamos sufriendo tribulación. Tribulación es una parte normal de la vida humana. Pero esta tribulación es una leve tribulación presente y no la debemos de confundir con esta gran tribulación. Ya esto es algo que señala un tiempo específico de un sufrimiento muy agudo para la nación de Israel y para los cristianos. Esa es la gran tribulación, que no se debe confundir con la leve tribulación que estamos experimentando ahora. Ahora, esta tribulación no es la ira de Dios, como a mí me habían enseñado. No es la ira de Dios, no. Hoy vamos a ver un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice, creo que es el 4, no, es el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, que dice que Dios nos va a sacar de aquí antes de que venga la ira de Dios. Por tanto, esta tribulación que nosotros y también la nación de Israel va a sufrir, no es la ira de Dios, sino que es la ira de Satanás. La ira de Satanás, cuando él desciende desde el cielo a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo y viene con gran ira y quiere eliminar a la nación de Israel y quiere eliminar a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto y quiere, cuando se da cuenta que no va a poder destruir al grupo de cristianos que huyeron al desierto de Arabia, y luego él va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos no son los judíos, señores, somos nosotros. Entonces la gran tribulación no es la ira de Dios. Esta gran tribulación, fíjate, este es otro error, no dura 7 años, señores. No dura 7 años. Sino que la gran tribulación comienza después de los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años. Ahora, les puse una línea aquí que representa 7 años. Que más próximo vamos a ver que esto representa la última semana en la visión de las 70 semanas de Daniel. Just hold that for a minute. Son los últimos 7 años antes del comienzo del reinado de Cristo en la tierra. La gran tribulación no comienza aquí como la gente piensa, que dicen que 7 años de tribulación. No. No son 7 años de tribulación. Porque Daniel capítulo 9 nos dice que aquí se va a hacer un pacto con muchos, un pacto, y que luego aquí el que hizo el pacto lo va a violar aquí en la mitad de la semana. A la mitad. O sea, después de los primeros 3 años y medio, él rompe el acuerdo que había hecho con Israel aquí. Y entonces aquí en el medio es donde ocurre también la abominación desoladora, la abominación que causa la desolación, que habló el profeta Daniel y que se va a volver a repetir esa abominación desoladora cuando el anticristo entra en el templo
o en un lugar santo que fue dedicado para la adoración de los judíos. Y él demanda que todos le adoren a él como a Dios. Y allí va a estar también, creemos, por favor, no piense que yo quiero ofender a nadie, el falso profeta, quienes la mayoría de la cristiandad cree que el falso profeta es un hombre religioso, un hombre muy religioso. Es más, pudiera ser de Argentina, fíjate, el falso profeta. Sí, la mayoría de la cristiandad, no solo nosotros, no vaya a pensar que yo soy el único ofensivo, la mayoría de la cristiandad piensa que el papa en esa época, el que sea papa en esa época, es el que va a jugar el papel del falso profeta. Y entonces el papa va a mandar a hacer una imagen de ese hombre que supuestamente aquí intentaron matarlo y le metieron un tiro en la cabeza, eso es lo que dice la Biblia, y la gente va a pensar que él había muerto y después de 3 días de estar así, él vuelve a la vida y todo el mundo se va a maravillar de este hombre, óyeme, y van a pensar que él es otro Cristo o el Cristo que vino a la tierra para ayudar a los seres humanos con todos los problemas que habían ocurrido durante estos 3 años y medio. Y entonces, mis amados hermanos, aquí es donde la marca de la bestia, ¿se acuerda de haber oído de eso? Que nadie va a poder comprar ni vender nada. Eso no sucede aquí al comienzo del pacto. No. Eso sucede aquí. Empieza a suceder aquí. Porque el falso profeta no solo va a hacer la imagen y va a mandar que todos los hombres adoren la imagen de la bestia, pero señores, un día, porque Dios lo va a permitir, esa imagen muda, muerta, que tiene manos, mas no palpa, tiene pies, mas no camina, tiene oídos, mas no oye, tiene boca, mas no habla, el falso profeta le va a infundir, esto es una obra de Satanás, vida a la imagen de ese hombre, y la imagen va a hablar y va a mandar a matar a todos los que no la adoren. Entonces eso es lo que da lugar para, mira, la ira de Satanás en contra de todo el que rehúsa adorar la imagen y su imagen, y todos los que rehúsan aceptar el sistema de mercadeo electrónico totalmente. Que dicho sea de paso, ya hay países en el mundo que han eliminado casi la moneda por completo. Y todos los demás países dicen, ¡ay, qué buena idea! Cuesta mucho dinero imprimir dólares, billetes. Es más, los Estados Unidos gasta casi el doble simplemente con los centavitos. Cuesta más caro producir un centavo que lo que vale. Y bueno, la marca de la bestia viene aquí, ese sistema. Y entonces aquí es donde empieza nuestra tribulación, que va a empezar allá en Israel, pero cuando lleguemos al capítulo 12 en nuestro estudio de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que un grupo de israelitas, tú sabes, que tenían dudas acerca de que este hombre era su Mesías, ellos tampoco van a recibir la marca, van a huir al desierto de Arabia, y entonces Dios va a sustentar ese grupo de israelitas en el desierto de Arabia. La Biblia dice que los va a sustentar por 42 meses. El reinado completo del anticristo no es de 7 años. Ese es otro error. Él no va a reinar por 7 años. La Biblia dice que el reino del anticristo se le va a entregar por 42 meses, que es igual a 3 años y medio. Entonces, la gran tribulación, señores, no empieza aquí, sino que empieza en la mitad de la semana. Aquí es donde comienza la gran tribulación. Y sigan el pointer, sigan el pointer. La gran tribulación
va a ser acortados esos días. Los días de esta gran tribulación van a ser tan severos en contra de los elegidos que esos días serán acortados. ¿Cómo van a ser acortados? Bueno, una vez yo oí un predicador decir que en esos tiempos el reloj va a dar la vuelta más rápido. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es eso? Eso nunca ha sucedido ni va a suceder. No, que el planeta va a girar más rápido. No, señores. No. La tribulación va a ser acortada con este evento. El arrebatamiento de la iglesia. Porque yo con toda autoridad que la palabra de Dios nos da para decir lo que voy a decir, después que Cristo arrebate la iglesia, no va a haber tribulación, como dice el himno ese bautista. Ya no habrá tribulación. ¿Qué tribulación va a haber si nos vamos con el Señor para el cielo? Y en el cielo no hay tribulación. La tribulación la estábamos sufriendo aquí en la tierra. Así que los días de la tribulación van a ser acortados con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque si el Señor no viene por la iglesia, acortando los días de nuestra tribulación, nadie fuera salvo. O sea, nadie pudiera, déjame decir esto mejor, sobrevivir la gran persecución y tribulación contra la iglesia en esos tiempos. Entonces creo que tengo aquí una placa. Yes. Porque habrá entonces gran tribulación. La gran tribulación, dicho sea de paso, comienza después de la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, a la mitad de la última semana. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿y yo voy a sobrevivir la gran tribulación? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo no sé si yo voy a sobrevivir. I don't know. Pero yo sí me voy a echar a correr, ¿tú sabes? Porque entendemos el capítulo 24 de Mateo, que dice que cuando ustedes vean la señal de la abominación desoladora en el templo, huyan a los montes. Y eso es lo que yo pienso hacer. No sé si Rita irá conmigo. Ella a veces dice que quiere quedarse atrás con los nietos. ¿Y qué nieto ni nieto? Hay que salir corriendo, señores. Y el que se quiera quedar, que se quede. Pero anyway, no hay ninguna garantía que vamos a sobrevivir la gran tribulación. Y yo sé que yo estoy en la lista negra de alguien ya. Y yo creo que uno de los primeros que van a venir a recoger y a meterlo en un FEMA camp es este servidor. Tú sabes. Y si no me encuentran, algunos de ustedes le van a decir, sí, mira, él vive aquí en la 46 de la 170, ahí ve, búscalo. Esa sinvergüenza que siempre nos estaba haciendo sentir mal cada domingo, ve y búscalo. Y entonces, pero anyway, los días van a ser acortados. Ok, otro término que debemos definir es que el tiempo de la venida del Señor está relacionado con la semana número 70 en la visión que Dios le dio a Daniel acerca de su pueblo, que dice que la visión era de 70 semanas y 69 semanas se cumplieron, porque esto comenzó desde que el rey Artajerjes dio la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén que había sido destruida, el templo, los muros de la ciudad y todo. Desde esa orden tú caminas para adelante y te das cuenta que con la muerte del Mesías se cumplieron 69 semanas. 69 semanas en la visión de Daniel. Pero no se cumplió la semana 70. Entonces es imposible poder ubicar la destrucción del templo en Jerusalén. Eso sucedió en el año 70 y Cristo murió en el año 33. Entonces no sucedieron esas cosas en la época de la muerte del Señor Jesús. Se cree mejor que la última semana, la semana 70, quedó suspendida
quedó en una pausa y no se cumplió para permitir el plan que Dios tenía de incluir a los gentiles en la época de la gracia, en la época de la iglesia, y Dios abrió una puerta para los gentiles, y entonces hemos estado ya 2000 años más o menos en esa pausa. La última semana no ha empezado todavía. La última semana comienza con un pacto de paz en Israel, que bueno, llevan años y centenares de años buscándolo y no hay paz. Pero bueno, algún día, cuando menos lo esperamos, Israel va a ser obligada a aceptar los términos de una paz con los palestinos y los otros países árabes, pero va a ser una falsa paz. Pero anyway, esa última semana quedó suspendida. Y esos son los últimos 7 años, porque cada día de esa semana representa un año. Ok, el día del Señor también está relacionado con la venida de Cristo por la iglesia. Y a veces las personas confunden una cosa con la otra. Pero el día del Señor es un día que comienza el juicio de Dios contra los moradores de la tierra. Cuando el Señor revelará su ira contra los que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es el día del Señor. Ahora, el día del Señor comienza un día, pero va a durar muchos días. Por lo menos va a durar un año, o posiblemente un año o un poco más. La ira, el día del Señor, siempre en la Biblia, desde el Antiguo Testamento en adelante, el día del Señor era señal de un juicio. Un juicio de parte de Dios, no de Satanás, no de más nadie. Era el juicio de Dios contra los que se quedaron atrás. Ahora, la confusión entre el día del Señor y la venida del Señor para arrebatar la iglesia es que las dos cosas suceden el mismo día. El mismo día. Créeme que Dios está harto ya de los moradores de la tierra. Dios tiene paciencia, pero oye, señores, ya está bueno ya. Entonces lo que Dios va a hacer es sacar a su iglesia sufriendo la gran tribulación, y enseguida, ese mismo día, los hombres se esconden y piden a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces el día del Señor es el día de la ira de Dios, y va a durar más que un solo día, pero definitivamente va a empezar inmediatamente después que la iglesia es trasladada al cielo. ¿Ok? El cuándo del arrebatamiento. No, usted puede salir de aquí hoy, si usted quiere, sabiendo cuándo va a suceder. Yo sé que en Mateo 24 el Señor dijo que nadie sabe el día y la hora. Y es cierto que nadie sabe el día y la hora. Pero fíjate, si Dios limitó solo el conocimiento del día y la hora, eso no significa que los cristianos, que son hijos de luz, hijos del día, no pueden saber qué semana va a venir, qué mes va a venir, qué año va a venir. Y hasta podemos saber el día. No lo sabemos ahora. Yo no voy a poner una fecha ahora. Pero señores, el día que se vea la señal que de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, la vimos, la acabamos de leer, que el sol se va a oscurecer, va a haber un gran sacudir del planeta terráqueo y el sol se va a oscurecer por toda la conmoción aquí en la tierra. Ese es el día de que Cristo va a venir, porque esa es la única señal que tiene que suceder antes de su venida. Ahora, yo no sé qué día va a suceder, pero cuando suceda,
Y yo le voy a decir a Rita, oye Rita, hoy viene el Señor, prepárate. Hoy sí viene. Pero bueno, yo dudo de que yo voy a estar vivo para esa venida del Señor. Pero bueno, no se preocupe por mí. Mi pastor siempre decía que los que mueren en Cristo van a resucitar primero y van a ver al Señor primero. Así que tienen un gran privilegio. Entonces, ¿cuándo va a ser la iglesia arrebatada? Vuelvo y repito. Read my lips. Usted puede salir de aquí hoy sabiendo, si usted quiere, cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada antes del comienzo de la ira de Dios. Sí, los cristianos no están puestos para recibir la ira de Dios. Los incrédulos, para ellos es la ira de Dios. O sea, la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo del día del Señor. Antes de que Dios comience a revelar su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. La iglesia va a ser arrebatada primero. Ahora, si usted quiere, tome nota por si acaso alguien le pregunta, ven acá chico, ¿y tú sabes cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Sí, yo sé. Tú le puedes decir, sí, yo sé cuándo va a ocurrir. El arrebatamiento va a ocurrir cuando se abra el sexto sello. Ahí está la señal. Y te lo voy a demostrar. Ahora, si tú quieres, puedes seguir sujetándote de lo que la idea preconcebida que ya tú tenías o que te enseñaron. Pero hoy te vamos a enseñar lo que Cristo dijo. Fíjate, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, este es el mismo pasaje que leímos hace unos momentos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, después de esa señal, entonces aparecerá ese mismo día la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Por qué van a lamentar todas las tribus de la tierra? Oye, porque todo ojo le verá. Y entonces los incrédulos van a decir, I missed the boat. Cristo está ahí en las nubes. Y yo no quise creer en Él. Pues claro que van a lamentar. Y verán al Hijo del Hombre, lo van a ver viniendo sobre las nubes del cielo. No va a venir a la tierra, sino sobre las nubes, con gran poder y gloria. Señores, ese no es la segunda venida de Cristo a la tierra. Este es el arrebatamiento. Y el próximo versículo, el versículo 31, te lo dice en blanco y negro. Cuando dice allí, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan la trompeta? Yes. Y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos, señores. En esta iglesia usted no hace más que oír de los elegidos, de los escogidos, de los que Dios escogió y predestinó para esta salvación. Él viene por los escogidos, por más nadie. Y entonces de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y se los lleva con él. Ese es el arrebatamiento, mis amados, que estamos esperando. Ahora, ¿se acuerda que yo les enseñé hace un par de semanas atrás que para llegar a conocer la verdad, a veces tenemos que estudiar lo que un texto dice? Este es un texto, un pasaje. Tenemos que estudiarlo en su contexto y después debemos de comparar con otros cotextos. Otros cotextos. ¿Habrá otro pasaje en el Nuevo Testamento, cotexto, que nos diga que un día se va a ver esta señal? Yes, we do. Fíjate, tú comparas Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6. Oye, señores, yo no veo a nadie anotando. Y si no lo anotas, no lo vas a recordar. Pero mira, en Apocalipsis capítulo 6, del 12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que la iglesia va a ser arrebatada en el sexto sello? Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí, hubo un gran terremoto. Eso es lo que causa
la señal de la venida del Hijo del Hombre en las nubes para arrebatar la iglesia. ¿Qué fue lo que leímos en Mateo 24? El sol se puso negro como tela de silicio. En otras palabras, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, sino que se volvió toda como sangre, a red moon. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Te digo, señores, tuviéramos que ser ciegos de un ojo y no ver bien del otro para no darnos cuenta que la misma señal que de la boca de nuestro Señor Jesucristo nos dijo que esa es la señal que se va a ver el día que aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, que viene para enviar a los ángeles a recoger a sus elegidos, llevárselos con Él. Es la misma señal, señores. Y ha estado allí todo el tiempo. Lo único que nosotros nunca lo vimos, porque ya alguien nos había enseñado otra cosa. Otra cosa que, dicho sea de paso, estaba errada, equivocada. Ahora, aquí en este pasaje no menciona el arrebatamiento. Tengo que ser honesto y decirlo. No menciona el arrebatamiento como es mencionado en Mateo 24, del 29 al 31. Pero lo que sí tenemos aquí es un contexto que nos presenta la misma señal. En Mateo 24 el Señor no nos dijo que la señal iba a ser producida por un gran terremoto. Pero aquí sí se nos dice. Eso es lo que va a causar que el sol se ponga negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. This is a big terremoto. Goodbye, isla de Puerto Rico. Goodbye, las Bahamas. Goodbye, Santo Domingo, Haití y Cuba. Porque todas esas islas van a ser, mira, un gran tsunami. Las va a barrer. Y entonces, y los reyes y bueno, y en otras islas del mundo también, no solamente no vayan a pensar que yo tengo algo en contra de las islas del Caribe, no, señor, yo vengo del Caribe también. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, tan grande ese terremoto que asustó a toda la gente, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y noten esto, la ira del Cordero. Noten esto todavía más, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces se va a ver la señal que tiene que suceder antes del arrebatamiento. ¿Ve? Y después que se vea y la iglesia es arrebatada, entonces, cuidado con los que se quedan atrás, porque ahora ha llegado la ira, no de Satanás, no la ira de la gente del mundo contra los cristianos. No. Esta es la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y va a comenzar. Y va a durar más de un solo día. Y entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Entonces, mis amados hermanos, si vemos lo que la Biblia dice y captamos pues ya este es un misterio que ya fue revelado. Entonces no hay necesidad de estar confundido. Pero noten la preocupación de los tesalonicenses.
Pablo les escribió diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, no podemos dudar que en el corto tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí en Tesalónica para fundar esa iglesia, que él enseñó algo acerca del retorno de Cristo, del regreso de Cristo por la iglesia. Y tenemos por lo menos 3 pasajes en esta misma epístola que nos dan la idea de que él les tuvo que haber dicho algo. Porque fíjate, aquí en el primer capítulo, versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora, él no les hubiera dicho eso sin antes, previamente, haber dicho, oye, nos cuentan que ustedes están esperando de los cielos a su Hijo. Ellos ya sabían que Cristo iba a regresar, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de qué cosa, no de la gran tribulación, sino que nos libra de la ira venidera. La iglesia no va a recibir la ira de Dios, pero sí vamos a tener que padecer la tribulación del anticristo y del falso profeta y de la gente de este mundo que nos odian. La gente de este mundo odian a los cristianos. ¿Quiere que te dé una muestra? Mira, de todos los candidatos republicanos, el santo de mi devoción es Ted Cruz. ¿Sabe por qué? Yo los escojo así, tú sabes. Yo los escojo así. A mí, si hay un candidato, yo me acuerdo que en 2008, ¿tú sabes por quién yo voté? Huckabee. Huckabee me gustaba, ¿tú sabes por qué? Porque Huckabee había sido un pastor bautista. Oh, I like Baptists. Y entonces yo estaba apoyando a Huckabee. Este año yo estoy apoyando a un hijo, y no es porque sea medio cubano, porque ni siquiera es un cubano entero. La madre de Ted Cruz fue una americana. Su padre fue un cubano que salió huyendo de Cuba y de la represión castrista y conoció a su esposa allí, creo, en Canadá. Y entonces el padre de Ted Cruz es un pastor igual que nosotros, bautista. Él creció en una iglesia y siempre fue un pastor bautista desde que ese hombre nació. Ahora, yo no sé si Ted Cruz es salvo o no es salvo, pero tú sabes, él creció bajo esa influencia en ese hogar cristiano. Ahora, yo sé por qué Ted Cruz no lo dice abiertamente. Mire, yo soy un cristiano, yo he nacido de nuevo y mi padre es un pastor. Él no dice eso, señores. ¿Tú sabes por qué no lo dice? Porque si lo dijera, there would be no chance que él pudiera ser elegido. Porque enseguida la gente va a decir lo que me dijeron aquí en 2008. Ay, pastor, pero usted no va a votar por Huckabee. ¿Qué va a hacer él allí en la Casa Blanca? ¿Tratar de guiar esta nación con una Biblia en su mano? ¿Y qué rayos tú quieres que él use? Si no son los preceptos de Dios para guiar esta nación. Pero el mundo odia a los cristianos. Por eso yo dudo de que el mundo va a elegir un presidente cristiano. No, prefieren una sinvergüenza hija del diablo como Hillary. Una mentirosa de primera que le mintió a medio mundo con lo que pasó allí en Libia, que ella fue la causa de eso. Pero nos mintió. Esa señora miente con una sonrisa. Y miente como si fuera verdad. Bueno, ¿por qué me hicieron ustedes hablar de política?
entonces el Señor nos va a librar de la ira venidera. Vamos a ver si podemos terminar esto pronto. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe si no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ve? Pablo no le hubiera mencionado a ellos esto si no les hubiera enseñado acerca de que Cristo viene de nuevo por la iglesia. Otro pasaje aquí. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Les enseñó eso. Y ya ellos sabían que Cristo iba a regresar. Pero lo que sucedió allí en Tesalónica es que a pesar de todas las instrucciones que Pablo les había dado con respecto a la venida del Señor, los tesalonicenses se quedaron con algunas confusiones y algunas inquietudes que los tenía ellos muy preocupados. Por ejemplo, la primera, el malentendido o la confusión que ellos tenían era que la leve tribulación que ellos estaban experimentando, ellos confundieron eso con la ira del Señor, que para ellos ya había llegado. Ve, ellos no hicieron la distinción que nosotros acabamos de hacer al comienzo de este estudio, que la leve tribulación presente no es la ira de Dios, no es ni siquiera la gran tribulación, pero ellos habían confundido y pensaron que estaban experimentando ya la ira. Y ellos sabían que si estaban experimentando la ira del Señor, eso para ellos enseguida, clic, significaba que ya el arrebatamiento sucedió y parece que nosotros nos quedamos atrás. Porque ellos sabían que la iglesia no estaba puesta para ira, pero pensaban que lo que estaban pasando era la ira del día del Señor. La segunda cosa que ellos mal entendieron es que pensaban erróneamente que los creyentes tenían que estar vivos para la venida del Señor. Y si no, se perderían el arrebatamiento. Y entonces después que Pablo salió de Tesalónica, como sucede en todas las iglesias, algunos cristianos se enfermaban, se murieron. Y ellos dirían, bueno, si esta gente no está aquí, ya se murieron, entonces no van a ser levantados, no van a ser trasladados, se van a perder la gran reunión en el cielo con el Señor. Y es por eso que Pablo les escribe diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos tenían la misma tristeza que tiene una familia incrédula cuando se le muere un ser querido. Tú tienes que ver eso. Yo lo he visto en mi propia familia. Los llantos y gritos de desespero porque ellos piensan, bueno, ya, se murió y ya, no hay más nada. No tienen esperanza de que van a volver a reunirse con sus amados que pasaron a la eternidad. Así estaban los tesalonicenses. Ellos pensaban erróneamente que si murieron antes del arrebatamiento, esto para ellos significaba que se perdieron ese gran reunión con el Señor y todos los santos allí en el cielo. Ahora, para quitarles esta preocupación, Pablo introduce aquí en este mismo pasaje un concepto que ya Jesucristo había introducido en más de una ocasión. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó la niña que había muerto? Y el Señor le dijo, Talita cume, que significa niña, a ti te digo, levántate. Sí, el Señor tenía que ser específico, que él quería que esa niña se levantara, porque si no, oye, un montón de niñas se hubieran levantado. Pero no, niña, a ti te digo, levántate. Bueno, ese día el Señor habló de esa niña cuando llegó a la casa de la niña que había muerto y él vio todo el llanto ese y desespero y todo ese asunto. Él le dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino que ella duerme. Y bueno, Cristo resucitó a la niña. También el Señor lo introdujo cuando murió su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? El pasaje de Lázaro, dice en Juan capítulo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Imagínate si tú hubieras estado allí entre los discípulos, sabiendo que en Jerusalén querían ya matar al Señor Jesucristo. Y tú lo oyes a él decir, nuestro amigo duerme. Pues que se consiga un buen despertador o un gallo para que el gallo lo despierte.
Y así no tenemos que ir nosotros allí. Dijeron algunos otros de los discípulos, Señor, si duerme, sanará, porque parece que ellos entendieron. Porque esta idea de que el creyente duerme cuando muere, esto viene desde el Antiguo Testamento. Los judíos sabían acerca de la muerte de los creyentes. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ahora déjenme darles brevemente una explicación. Ya el tiempo se me agotó. Ahora estoy en el tiempo del hermano Pedro. Así que vamos a terminar rápido. Mira, cuando un cristiano genuino muere, y tengo que decir cristiano genuino, porque esto no aplica a todos los que dicen ser cristianos. Cuando un cristiano genuino muere, su cuerpo duerme, pero su alma no. ¿Entendieron eso? El cuerpo duerme. Es por eso que la gente va al funeral y ven al muerto que fue colocado en el féretro. Y muchas veces tú oyes a personas decir, mira cómo luce, parece que está dormido. El cuerpo está dormido, pero el alma de esa persona no, mis amados. Es importante recordar que en el Nuevo Testamento dormir se aplica solamente al cuerpo y nunca al alma. Ahora, hay muchos cristianos que piensan en el sueño del alma, esa enseñanza falsa de que las almas de los muertos están en un estado de existencia inconsciente en la otra vida o en el sepulcro. Ay, yo no quisiera estar así en un sepulcro, forget it. Quémame mejor. Yo no quiero estar ahí inconsciente, ni siquiera inconsciente, ahí enterrado ahí sin poderme mover ni salir. No. Quémenme, por favor. Tiren mis cenizas por ahí en el mar, en alguna parte, o si no, Rita, ponla en la cajita de los gatos. Y nos ahorramos un paquete de catty litter esa semana. Señores, yo no necesito nada de eso. Dios no necesita nada de lo que usted siembra en la tierra para resucitarnos a nosotros. Si tú piensas que tú tienes que ayudar a Dios para que Él te encuentre el día que venga Cristo, oye, tú tienes un gran problema. Ay, no, pastor, pero yo quiero que Él me encuentre. Déjate de esa bobería. Dios no necesita la ayuda tuya ni mía y Él no necesita que tú pongas tus huesitos en una caja que de todas formas se van a convertir en polvo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Él no necesita tu ayuda. Entonces, ustedes son testigos que yo le di permiso a la hermana Rita que me cremaran después de mi muerte. Yo no quiero que ustedes tengan que ir a un funeral una noche de esa, no. Reúnense aquí en la iglesia, canten bastante, tengan una comida, bailen allá afuera, gozosos de que ya el pastor se fue con el Señor. ¿Eh? Con los gatos, sí, déjenme, no los perros prefiero, pero bueno. El sueño del alma. Mira, mi pastor lo explicaba así. Yo me acuerdo de tantas cosas que mi pastor decía en sus prédicas. Mi pastor decía, mira, acerca del sueño del creyente, él decía, el Señor utilizó esa metáfora, Pablo utilizó esa metáfora, porque cuando ustedes se acostaron anoche, ¿se acuerdan de anoche cuando usted se recostó? Usted tenía la expectativa de que en la mañana de hoy usted iba a despertar. Y déjame darte una buena noticia, si acaso tú no has despertado todavía, el Señor te concedió otro nuevo día. Pero nos acostamos todos los días así. Voy a dormir, pero en la mañana voy a despertar. Y esa es la parecida, la esperanza, en forma metáfora, de cuando un cristiano muere. Ok, mi cuerpo va a descansar ahí en el sepulcro, pero mi alma me voy con el Señor. Ahora, nosotros los bautistas, tomen nota de esto, y muchas otras denominaciones evangélicas, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los pentecostales, los neopentecostales, los carismáticos y bueno, un sinnúmero de denominaciones evangélicas, no creemos en el sueño del alma como lo creen los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Esos dos grupos creen en el sueño del alma. Y básicamente es porque Charles Russell,
fue adventista antes de comenzar los testigos de Jehová. Y él se quedó con ese error acerca del sueño del alma. Ahora, ¿por qué nosotros no creemos en el sueño del alma? Bueno, porque tenemos un sinnúmero de pasajes en la Biblia que nos dice que eso no es verdad. Por ejemplo, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos ausentes del cuerpo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe vivimos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar, escuchen esto, ausentes del cuerpo, pero no inconscientes en el sepulcro, sino presentes al Señor. Este otro pasaje, Pablo decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, y estar, ¿dónde? No en el sepulcro, estar con Cristo. Lo cual, Pablo dijo, es muchísimo mejor, partir y estar con Cristo. Ahora, él nunca hubiera dicho eso si cuando el cristiano muere su alma duerme allí en el sepulcro. No, Pablo tenía la esperanza que él iba a partir de este mundo para estar con Cristo. Y en Lucas, el Señor le prometió al ladrón arrepentido, a ese que le llaman el buen ladrón. Ajá, y sí, él era un buen ladrón, all right. Le dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. No inconsciente, no en un estado de inconsciencia, sino que él iba a estar con él en el paraíso. Los mártires que mueren durante el tiempo de la gran tribulación. Fíjate el pasaje. Cuando abrió el quinto sello, o sea, la iglesia no ha sido arrebatada todavía, porque la iglesia es arrebatada ¿en qué sello? Sexto sello. Entonces, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de todos los miembros de la iglesia bautista de North Miami. Algo así fue lo que él vio, ¿tú sabes? Los que murieron por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos, igual que ellos. Entonces, mis amados, aquí tenemos un pasaje que cuando uno muere, uno está consciente, está delante de Dios y puede conversar con Él. Por eso no creemos en el sueño del alma. Con este pasaje terminamos. Después de la muerte, los redimidos van conscientemente a la presencia del Señor, pero los no salvos van al castigo consciente. Fíjense. Tengo que pedirle perdón al hermano Andino, a Danilo Andino. Allá en Honduras él me ha dicho que cada vez que muere un familiar, un ser querido, los hondureños dicen, bueno, por lo menos pasó a mejor vida. Bueno, no pasó a mejor vida a menos que haya sido un creyente. Entonces sí pasó a mejor vida. Señores, cuando se muere la gente aquí, tú vas a un entierro, a un... ¿cómo se llama eso? Y le ponen en la lápida de un muerto, le ponen EPD. ¿Se ha preguntado lo que eso significa? En paz descanse. Pero el único problema con esa idea que tienen los incrédulos, que bueno, ya murió, está descansando en paz. Hoy no, en paz descanse nada. La Biblia dice que el impío ni aún en el sepulcro encuentra paz. Y aquí el Señor nos hizo una historia de dos personas que murieron. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, como Donald Trump. Y entonces, y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, perdón, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Perdón, hermanos, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lameaban las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, allí donde está Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste, Abraham en esta historia representa a Dios, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Fíjense, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Según este pasaje, tenemos que cancelar el viaje ese que yo quería hacer con ustedes al infierno. No se puede. No se puede. Cancelado está ese field trip. Pero bueno, nosotros vamos a estar el día del juicio del gran trono blanco y vamos a ver todas las almas que chuculum para el lago de fuego, chuculum para el lago de fuego, chuculum para el lago de fuego. Bueno, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces Abraham le dijo lo que es cierto, le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No se persuadieron cuando Cristo resucitó. No van a creer tampoco si alguien, Dios lo envía. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y Señor, pon el deseo en cada persona aquí en esta mañana a tomar una decisión. Queremos ser todos contados con aquellos que van a ser arrebatados o que van a ir a tu presencia, si es que mueren antes de la venida del Señor. No queremos que nadie se pierda. Entonces yo creo que es tiempo para que todos nosotros pensemos seriamente en este asunto y confiemos en el único y suficiente Salvador que Dios proveyó para el perdón de nuestros pecados y para que nos diera la vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no has hecho una decisión así de aceptar a Cristo como tu Salvador y también como el Señor de tu vida, yo creo que esa es la parte que asusta a mucha gente. Salvador, sí, yo quiero un Salvador, pero Señor de mi vida, I don't think so. Yo quiero todavía estar en la con las riendas de mi vida en mis manos. Pero si tú estuvieras dispuesto a aceptar el señorío de Cristo, que te lo recomendamos, te va a ir mucho mejor en esta vida, y aceptaras a Cristo también como tu Salvador, Él pudiera venir a tu vida a salvarte hoy y ya tuvieras este asunto arreglado. Si hay alguna persona así que quisiera que yo le ayudara en esta mañana, por medio de una oración que yo te voy a pedir que tú la repitas allí en la privacidad de tu propio corazón. Nadie te está viendo sino solo Dios, y Él sabe la actitud que tú tienes, la disposición que tú tienes, el deseo que tú tienes de ser salvo y de poner tu única fe y esperanza en Cristo. Repite conmigo esta oración y dile a Dios: Padre, yo reconozco que yo soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Padre, yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creo que Él murió por mis pecados en la cruz. También creo que Él resucitó al tercer día. Señor, porque tú lo levantaste. Y en este mismo instante, Señor Jesús, yo te recibo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Y confío en ti también como el Señor de mi vida. Y Señor, te entrego
las llaves de mi corazón hoy. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Los sugieres van a venir.